millonario. Llevó a su empleada a un evento benéfico, y su historia conmovió a todos los presentes. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. El teléfono sonó exactamente a las 6:15 de la tarde, interrumpiendo el silencio sagrado de la oficina de Leonardo Salvatierra. Él no levantó la vista de los contratos que revisaba con la precisión de un cirujano. En su mundo, cada segundo valía miles de euros, y las interrupciones eran un lujo que no se podía permitir. Señor Salvatierra, la voz de su asistente, Beatriz, llegó a través del intercomunicador con un tono inusualmente vacilante. Leonardo suspiró, dejando caer la pluma dorada sobre el escritorio de caoba. Sus ojos oscuros, del color del café recién molido, se dirigieron hacia la ventana panorámica que dominaba el skyline de Madrid. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como pequeñas estrellas fugaces, recordándole que el mundo seguía girando mientras él construía su imperio. ¿Qué es tan urgente, Beatriz? Su voz resonó con esa autoridad natural que había perfeccionado a lo largo de años dirigiendo juntas directivas. Es sobre el evento benéfico de mañana. La señora Valdemar acaba de cancelar. Problemas familiares, dice. Leonardo frunció el ceño. Isabel Valdemar, esposa del ministro de Turismo, era su acompañante estratégica para esos eventos. Una mujer elegante, conversadora perfecta, que sabía exactamente qué decir y cuándo callar. Su presencia legitimaba su estatus y mantenía a raya las preguntas incómodas de la prensa sobre su vida personal. Se recostó en su silla de cuero italiano, pasándose la mano por la barba perfectamente recortada. El evento era crucial. La élite madrileña estaría presente, incluyendo varios inversores internacionales que podrían abrir las puertas de su cadena hotelera en mercados asiáticos. ¿Hay alguna lista de reemplazo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Con tan poco tiempo, será difícil encontrar a alguien del nivel apropiado. Leonardo cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la presión en sus sienes. Siempre igual. Siempre corriendo contra el tiempo, siempre buscando la pieza perfecta para completar el rompecabezas de las apariencias. El sonido de pasos ligeros en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. A través de la puerta entreabierta, pudo ver una figura familiar moviéndose con discreta eficiencia por el corredor. Camila Herrero, su empleada doméstica, llevaba una bandeja con café humeante hacia la sala de reuniones contigua. Por un momento inexplicable, Leonardo la observó. Había algo en la forma en que ella se movía, sin prisa pero con propósito, sin ruido pero con presencia, que contrastaba completamente con el mundo acelerado que él habitaba. Sus cabellos rubios ondulados estaban recogidos en una coleta sencilla, y llevaba el uniforme azul marino que él había elegido para todo el personal doméstico. Llevaba 2 años trabajando en su mansión, y Leonardo apenas había intercambiado más de 10 palabras con ella. Era parte del decorado, una pieza funcional en la maquinaria perfecta de su vida ordenada. Pero ahora, viéndola caminar con esa naturalidad inconsciente, algo extraño sucedió en su mente. Una idea descabellada, impulsiva, completamente contraria a su naturaleza calculadora. Beatriz, dijo lentamente, sin apartar la vista de Camila. Sí, señor. Cancel todas las llamadas para encontrar reemplazo. ¿Perdón? Leonardo se puso de pie, alisándose la corbata de seda italiana. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión que ni él mismo comprende completamente. Ya tengo acompañante para mañana. Colgó el teléfono y salió de su oficina con pasos decididos. Camila estaba regresando por el pasillo, con la bandeja ya vacía entre sus manos. Al verlo, se detuvo inmediatamente y bajó la mirada en un gesto de respeto automático. Buenas tardes, señor Salvatierra. Su voz era suave, con un leve acento andaluz que delataba sus orígenes humildes. Leonardo se quedó allí, de pie frente a ella, estudiando por primera vez realmente su rostro. Era hermosa, sí, pero no de esa belleza artificial y calculada a la que estaba acostumbrado. Era una belleza natural, sin pretensiones, que parecía brillar más cuando ella no se daba cuenta de que estaba siendo observada. Camila, comenzó, y se sorprendió al darse cuenta de que era la primera vez que pronunciaba su nombre. Necesito hacerte una pregunta. Ella levantó la vista,
y Leonardo se encontró con unos ojos verdes claros, llenos de una curiosidad genuina que hacía mucho tiempo no veía en nadie. Sí, señor. ¿Tienes algo que hacer mañana por la noche? La pregunta flotó en el aire entre ellos como una promesa extraña, y Leonardo supo, sin saber por qué, que nada volvería a ser igual después de esa noche. La pregunta había quedado suspendida en el aire como una nota musical que se niega a desvanecerse. Camila parpadeó varias veces, segura de haber escuchado mal. En los 2 años que llevaba trabajando en la mansión Salvatierra, el señor nunca le había dirigido más que instrucciones básicas o asentimientos corteses. «Mañana por la noche, señor», repitió, ajustando inconscientemente el agarre de la bandeja de plata. Leonardo se dio cuenta de que había formulado la pregunta de manera extraña, casi íntima. Se aclaró la garganta y recuperó su compostura empresarial, aunque algo en su interior seguía latiendo de forma irregular. «Es un evento benéfico. Necesito una acompañante y surgió un imprevisto de última hora». Su voz sonó más formal de lo que pretendía. Sería una función social. Vestido elegante, cena, algunas conversaciones. Nada más. Camila lo miraba con esos ojos verdes que parecían capaces de ver a través de las palabras hasta llegar a las intenciones reales. Había algo en su expresión que Leonardo no podía descifrar. ¿Sorpresa? ¿Desconfianza? ¿Curiosidad? «Yo no tengo ropa apropiada para ese tipo de eventos, señor Salvatierra. Eso se puede solucionar». La respuesta salió más rápido de lo que él había planeado. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Camila bajó la vista hacia sus zapatos negros de suela gastada, los mismos que usaba cada día para caminar desde la parada del autobús hasta la mansión. Leonardo observó ese gesto y por primera vez realmente vio las manos trabajadas de ella, las uñas cortas y limpias sin manicura profesional, la forma en que sus hombros se tensaban ligeramente bajo el uniforme. «¿Puedo preguntar por qué yo, señor?» La voz de Camila era apenas un susurro, pero cargada de una honestidad que desarmó completamente a Leonardo. Era una pregunta válida, una pregunta que él mismo no sabía cómo responder. ¿Por qué ella? ¿Por qué no había llamado a alguna de las mujeres de su círculo social? ¿Por qué esa decisión impulsiva que iba contra toda su naturaleza meticulosa? ¿Por qué? Leonardo se detuvo, buscando las palabras correctas. Su mente, entrenada para negociaciones millonarias, se quedó en blanco frente a la simplicidad de esa pregunta. «Porque confío en que sabrás comportarte adecuadamente». No era la verdad completa, pero tampoco era una mentira. Había algo en Camila que transmitía una elegancia natural, una dignidad que no se podía comprar ni enseñar. Camila asintió lentamente, aunque en sus ojos Leonardo pudo ver que ella sabía que había más detrás de esa explicación. «Está bien, señor. Acepto». Al día siguiente, Leonardo se encontró haciendo algo que jamás había hecho en sus 35 años de vida, eligiendo personalmente un vestido para una mujer. Había enviado a Beatriz a las mejores boutiques de Madrid con las medidas aproximadas de Camila y una descripción detallada de lo que necesitaba. Ahora, sentado en su oficina, observaba 3 opciones extendidas sobre el sofá de cuero. Un vestido negro clásico, uno azul marino elegante y otro de color burgundy que parecía capturar la luz de manera especial. «¿El burgundy?», murmuró para sí mismo, sorprendiéndose por la facilidad con que había tomado la decisión. Beatriz lo miraba con una expresión que bordeaba la preocupación. En 15 años trabajando como su asistente, nunca lo había visto tan distraído. «Señor, ¿está seguro de esta decisión? La prensa estará presente. Las fotos circularán en todas las revistas sociales del país». Leonardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Madrid se extendía ante él como un tablero de ajedrez donde él había aprendido a mover las piezas con precisión matemática. Pero esta vez, algo había cambiado. Esta vez, estaba a punto de hacer un movimiento que no podía calcular. «Estoy seguro, Beatriz». «¿Y si preguntan quién es ella?» Leonardo se volvió, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. No la sonrisa ensayada de las reuniones corporativas, sino algo auténtico que transformó completamente su rostro. «Entonces diremos la verdad. Esa tarde, cuando Camila llegó a la mansión para su turno de trabajo, encontró una caja blanca con un lazo dorado esperándola en la entrada del servicio. Beatriz estaba allí, con una expresión que mezcla profesionalismo con curiosidad apenas contenida. «De parte del señor Salvatierra», dijo, entregándole también una pequeña tarjeta. «El coche pasará a recogerla a las 7 en punto». Camila tomó la caja con manos temblorosas.
Era la primera vez en su vida que recibía algo así. La tarjeta tenía escrito con la letra elegante de Leonardo: para esta noche especial, LS. Cuando llegó a su pequeño apartamento en el barrio de Vallecas, Camila se sentó en su cama individual y observó la caja durante varios minutos antes de abrirla. Vivía en un estudio de 30 metros cuadrados que compartía con su hermana menor, Paloma, estudiante de enfermería. Las paredes tenían grietas que cubrían con pósters, y la calefacción funcionaba solo cuando quería. Pero cuando abrió la caja y vio el vestido burgundy, el mundo se detuvo. Era hermoso, era perfecto, era imposible. Camila, ¿qué es eso? Paloma apareció en la puerta, con los ojos como platos. Creo... Camila levantó el vestido con cuidado, como si fuera hecho de cristal. Creo que mi vida está a punto de cambiar para siempre. Y mientras se miraba en el pequeño espejo agrietado de su habitación, sostiendo el vestido contra su cuerpo, Camila Herrero no tenía idea de que esas palabras serían proféticas de maneras que jamás podría imaginar. El reflejo en el espejo le devolvía a una extraña. Camila se tocó suavemente el rostro, como si necesitara confirmar que seguía siendo ella misma bajo ese vestido que parecía haber sido diseñado específicamente para su cuerpo. El color burgundy hacía que su piel pálida brillara con una luminosidad que nunca había notado, y sus ojos verdes parecían más profundos, más misteriosos. Paloma estaba sentada en la cama, con la boca ligeramente abierta, observando a su hermana mayor como si estuviera presenciando un milagro. «No pareces tú», susurró. Pareces una de esas mujeres de las revistas que venden en el kiosco de la esquina». Camila se volvió hacia su hermana, sintiendo un nudo extraño en el estómago. Durante años, había limpiado las habitaciones de mujeres que vestían este tipo de ropa, que vivían este tipo de vida. Había tocado sus vestidos caros mientras los colgaba en armarios que costaban más que todo lo que ella poseía. Siempre desde afuera, siempre invisible. «¿Crees que estoy cometiendo un error?», preguntó, ajustándose nerviosamente el cabello que había decidido dejar suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. Paloma se levantó y caminó hacia ella, tomando sus manos con esa fiereza protectora que había desarrollado desde que su madre murió 5 años atrás, dejándolas solas en el mundo. «Camila, mírame». Su voz tenía una seriedad impropia de sus 22 años. «Tú has cuidado de mí, has trabajado doble turno para pagar mis estudios, has renunciado a todo por nuestra familia. Por una noche, solo por una noche, deja que alguien cuide de ti». Las palabras de Paloma tocaron algo profundo en el pecho de Camila. Había olvidado cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por su bienestar, por sus sueños, por lo que ella necesitaba. El sonido del claxon de un coche elegante interrumpió el momento. Camila se acercó a la pequeña ventana y vio un Mercedes negro reluciente estacionado frente al edificio destartalado. Algunos vecinos ya se asomaban desde sus balcones, cuchicheando entre ellos. «Es la hora», murmuró. Leonardo esperaba en el asiento trasero del Mercedes, revisando por 5ª vez los documentos del hotel que pensaba inaugurar en Barcelona. Pero las cifras se difuminaban ante sus ojos. Su mente estaba extrañamente dispersa, y sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la carpeta de cuero. ¿Qué estaba haciendo? La pregunta había estado rondando su cabeza durante todo el día. En el mundo donde él se movía, cada decisión tenía un propósito calculado, cada movimiento respondía a una estrategia. Pero esto no tenía sentido desde ningún ángulo lógico. El chofer, Esteban, un hombre de 60 años que llevaba trabajando para la familia Salvatierra desde que Leonardo era adolescente, lo observaba por el espejo retrovisor con expresión paternal. «¿Nervioso, señor Leonardo?» «¿Perdón?» Leonardo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. En 30 años conduciéndolo a eventos sociales, nunca lo había visto revisar los mismos papeles 5 veces. Leonardo cerró la carpeta y la dejó a un lado. Esteban tenía razón. Había algo diferente en esta noche, algo que escapaba a su control, y eso lo inquietaba de una manera que no sabía cómo manejar. «Es solo un evento más, Esteban». «Claro, señor». El chofer sonrió con esa sabiduría silenciosa de quien ha visto crecer a alguien. «Solo un evento más». Cuando Camila salió del edificio, Leonardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El vestido burgundy se movía con ella como una segunda piel, y su cabello rubio ondulado captaba las luces de la calle de una manera que parecía casi irreal. Pero no era solo la transformación física lo que lo impactó, era la manera en que ella caminaba.
no con la confianza artificial de las mujeres de su círculo social, sino con una gracia natural y genuina que parecía brotar desde adentro. Esteban se bajó del coche para abrirle la puerta, y Leonardo observó la interacción con fascinación. Camila le agradeció con una sonrisa cálida y genuina, y preguntó por su nombre. En 30 segundos había logrado que Esteban sonriera de una manera que Leonardo rara vez había visto. Cuando ella se deslizó en el asiento trasero, el habitáculo se llenó de un perfume suave. No el aroma caro y elaborado al que estaba acostumbrado, sino algo más simple, más real. Tal vez solo el champú que usaba, o el jabón. Era desconcertante. «Buenas noches, señor Salvatierra», dijo Camila, y Leonardo notó un ligero temblor en su voz que contradecía su apariencia serena. «Buenas noches, Camila». Por segunda vez en 2 días, pronunció su nombre, y de nuevo sintió algo extraño al hacerlo. Estás muy elegante». Ella se sonrojó ligeramente, y ese rubor natural hizo que Leonardo se diera cuenta de algo inquietante. No recordaba la última vez que había visto a una mujer sonrojarse de verdad. En su mundo, todo estaba calculado, ensayado, perfeccionado. «Gracias. El vestido es hermoso». Camila tocó suavemente la tela. «Debe haber costado más de lo que yo gano en varios meses». La honestidad brutal de la observación tomó a Leonardo por sorpresa. Cualquier otra mujer habría coqueteado, habría fingido no conocer el precio, habría jugado el juego de las apariencias. Pero Camila simplemente había dicho la verdad, sin vergüenza ni resentimiento, solo como un hecho. Mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas de Madrid, dirigiéndose hacia el Hotel Palace donde se celebraría el evento, Leonardo se encontró observando el perfil de Camila contra las luces de la ciudad. Ella miraba por la ventana con una curiosidad infantil, como si estuviera viendo Madrid por primera vez. Y de alguna manera, Leonardo se dio cuenta de que él también estaba viendo su ciudad con ojos nuevos. «Camila», dijo suavemente, y ella se volvió hacia él con esos ojos verdes que parecían contener secretos que él no sabía que quería descubrir. «Sí, esta noche, solo sé tú misma». Ella lo miró durante un largo momento, y luego sonrió de una manera que hizo que algo dentro del pecho de Leonardo se moviera de lugar. «Es lo único que sé ser, señor Salvatierra». Y mientras las luces del Hotel Palace aparecían en la distancia, Leonardo Salvatierra se dio cuenta de que esa podría ser exactamente la razón por la que esta noche cambiaría todo. Las puertas doradas del salón de gala del Hotel Palace se abrieron como las páginas de un cuento que Camila nunca había imaginado protagonizar. La luz de los candelabros de cristal de Bohemia se reflejaba en el suelo de mármol pulido, creando un océano de destellos dorados que parecía extenderse hasta el infinito. Por un momento, sus pies se negaron a avanzar. Leonardo sintió la vacilación de Camila y, sin pensarlo, le ofreció su brazo. Cuando ella lo tomó, él pudo sentir el ligero temblor de sus dedos a través de la tela del smoking. «Respira», le susurró al oído, y su voz sonó más suave de lo que había pretendido. «Son solo personas». Camila lo miró con una mezcla de gratitud y nerviosismo que hizo que algo dentro del pecho de Leonardo se contrajera de una manera extraña. Había asistido a cientos de eventos como este, pero nunca había visto el salón a través de ojos que lo descubrían por primera vez. Mientras avanzaban por la alfombra roja, Leonardo pudo sentir las miradas convergiendo sobre ellos como luces de reflectores. Las conversaciones se interrumpían a medias. Las copas de champán quedaban suspendidas en el aire, y los susurros comenzaron a ondular por el salón como olas invisibles. ¿Quién es ella? Nunca la había visto antes. ¿De dónde habrá salido Leonardo a esta belleza? Camila caminaba a su lado con una elegancia natural que contrastaba completamente con la teatralidad estudiada del resto de las invitadas. No miraba a los lados buscando reconocimiento ni sonreía de manera ensayada para las cámaras. Simplemente era. Y eso, Leonardo se dio cuenta, era más poderoso que cualquier actuación. «Leonardo, querido», la voz estridente de Carmen Vázquez Montalvo, esposa del director del Banco Central, cortó el aire como una sirena de alarma. Se acercó hacia ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, luciendo un vestido de lentejuelas que probablemente costaba más que el salario anual de Camila. «Carmen, siempre un placer». Leonardo mantuvo su sonrisa diplomática. «Te presento a Camila Herrero». Carmen extendió una mano enjollada hacia Camila, evaluándola de arriba abajo con la velocidad y precisión de un escáner de alta tecnología. «Encantada, querida. No creo haberte visto antes en nuestros círculos».
La palabra «nuestros» salió cargada de una posesividad territorial que hizo que Camila sintiera un escalofrío. ¿A qué te dedicas? Leonardo tensó imperceptiblemente la mandíbula. Conocía esa pregunta. Era el primer movimiento en el juego de la clasificación social, la manera elegante de preguntar, ¿perteneces aquí o no? Camila se irguió ligeramente, y Leonardo pudo ver algo cambiando en su postura. No era arrogancia ni defensividad. Era una dignidad serena que brotaba desde algún lugar profundo de su ser. «Trabajo en servicios domésticos», respondió con una claridad que cortó el aire como un cristal afilado. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Carmen parpadeó varias veces, como si hubiera escuchado mal. Algunas personas que estaban cerca se volvieron disimuladamente, sus conversaciones muriendo en sus labios. Leonardo sintió una mezcla extraña de tensión y orgullo. Camila no había mentido, no había endulzado la verdad, no había jugado ningún juego. Había respondido con una honestidad que era tan rara en ese ambiente como un diamante sin pulir. «Oh, qué interesante», murmuró Carmen, claramente sin saber cómo procesar esa información. Leonardo, siempre tan original en sus elecciones. La velada progresó como una danza social cuidadosamente coreografiada. Leonardo guió a Camila a través de conversaciones sobre fusiones empresariales, inversiones en el extranjero y proyectos urbanísticos, observando fascinado cómo ella escuchaba con una atención genuina que hacía que las personas se sintieran realmente oídas. No participaba mucho en las conversaciones, pero cuando lo hacía, sus comentarios tenían una simplicidad que desarmaba por completo. Cuando el ministro de Economía se quejaba de la dificultad de encontrar personal doméstico confiable, Camila simplemente dijo, «Tal vez si pagaran salarios dignos, sería más fácil». El comentario cayó como una piedra en un estanque silencioso, creando ondas de incomodidad que se extendieron por todo el grupo. Pero también, Leonardo notó, provocó algunas sonrisas secretas entre los camareros que servían las copas. Durante la cena, Camila fue colocada entre Leonardo y el director de una importante cadena de medios de comunicación, Rodrigo Mendizábal, un hombre de unos 50 años con el cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa que había perfeccionado en décadas de política corporativa. «Y dígame, señorita Herrero», comenzó Rodrigo mientras cortaba su salmón con precisión quirúrgica, «¿qué opina usted de la situación económica actual del país?» Era una pregunta trampa, y Leonardo lo sabía. Rodrigo estaba jugando a exponer a Camila, a demostrar que no pertenecía a ese mundo de análisis macroeconómicos y debates intelectuales sofisticados. Camila masticó lentamente su bocado, tomó un sorbo de agua, y luego miró directamente a Rodrigo con esos ojos verdes que parecían ver a través de las intenciones ocultas. «Creo», dijo con una voz suave pero firme, «que es muy fácil hablar de números cuando nunca has tenido que elegir entre pagar la calefacción o comprar medicinas». La respuesta fue tan directa, tan devastadoramente honesta, que Rodrigo se quedó con el tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. Alrededor de la mesa, las conversaciones se interrumpieron como si alguien hubiera presionado un botón de pausa universal. Leonardo sintió algo expandiéndose en su pecho, algo que no había sentido en años. Era admiración, admiración pura y simple por la mujer que estaba sentada a su lado, que acababa de desarmar a uno de los hombres más poderosos de los medios españoles con nada más que la verdad. Camila tomó otro sorbo de agua, y luego sonrió con una dulzura que contrastaba completamente con la fuerza de sus palabras. «Pero estoy segura de que usted entiende mucho mejor que yo todos esos temas complicados, señor Mendizábal». Y en ese momento, mientras observaba la expresión desconcertada de Rodrigo y las miradas de respeto que algunos invitados dirigían discretamente hacia Camila, Leonardo Salvatierra supo que había subestimado completamente a la mujer que había invitado. Esta no era solo una empleada doméstica vestida de gala. Esta era una fuerza de la naturaleza disfrazada de suavidad, y acababa de cambiar las reglas del juego sin que nadie se diera cuenta de cómo lo había hecho. El tintineo suave de una cuchara contra una copa de cristal cortó a través del murmullo de conversaciones como una campana llamando al silencio. En el escenario improvisado al frente del salón, un hombre alto y distinguido de cabello gris se acercó al micrófono con la elegancia ensayada de quien está acostumbrado a comandar la atención de multitudes. «Damas y caballeros, soy Aurelio Santamaría, director de la Fundación Esperanza Infantil». Su voz resonó por todo el salón con la autoridad de alguien que ha pronunciado miles de discursos.
Como cada año, nos reunimos no solo para celebrar nuestros éxitos, sino para reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestras fortunas. Leonardo tomó un sorbo de su whisky de Malta, observando la escena con la mirada entrenada de quien había asistido a docenas de eventos similares. La misma rutina, las mismas palabras elegantes, los mismos cheques generosos escritos más por imagen pública que por convicción genuina. Pero cuando miró hacia Camila, notó algo diferente. Ella estaba completamente absorta en cada palabra, con una concentración que parecía física, como si pudiera tocar cada frase que salía del micrófono. Esta noche, continuó Aurelio, hemos recaudado más de 2 millones de euros para nuestros programas de alimentación infantil. Pero me gustaría hacer algo diferente. Quiero que algunos de nuestros invitados compartan con nosotros qué harían para cambiar el mundo si tuvieran el poder absoluto para hacerlo. Un murmullo de interés se extendió por el salón. Este tipo de interacciones espontáneas rara vez ocurrían en estos eventos tan meticulosamente planificados. Aurelio comenzó señalando a diferentes personalidades por todo el salón. Un empresario de la construcción habló sobre edificar ciudades más sostenibles. Una heredera de una fortuna farmacéutica mencionó la importancia de la investigación médica. Un político retirado disertó sobre reformas educativas. Cada respuesta seguía el mismo patrón, grandilocuente, abstracta, cargada de cifras impresionantes y proyectos millonarios que sonaban más a reportes anuales que a sueños humanos genuinos. Leonardo sintió la familiaridad asfixiante de todo aquello. Había dado respuestas similares en eventos anteriores, había pronunciado las palabras correctas sobre responsabilidad social corporativa y filantropía estratégica. Y ahora, la voz de Aurelio se dirigió hacia su mesa. Me gustaría escuchar la perspectiva de alguien que tal vez nos ofrezca una visión diferente. Señorita, los ojos de todo el salón se volvieron hacia Camila como proyectores sincronizados. Leonardo sintió que su corazón se aceleraba de una manera que no había experimentado desde sus primeras presentaciones empresariales, hacía más de una década. Herrero, respondió Camila con una voz que apenas se escuchó a través del sistema de sonido. Camila Herrero. Señorita Herrero, ¿qué haría usted para cambiar el mundo? El silencio que siguió fue tan profundo que Leonardo pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared al fondo del salón. Camila se quedó inmóvil durante varios segundos, sus ojos verdes moviéndose lentamente por las caras expectantes que la rodeaban. Leonardo vio el momento exacto en que algo cambiaba en su expresión. Era como si hubiera tomado una decisión que iba más allá de la pregunta formulada, una decisión sobre quién quería ser en ese momento crucial. Se puso de pie lentamente, y el vestido burgundy se movió con ella como agua líquida. Caminó hacia el micrófono con pasos firmes pero sin prisa, y cuando llegó al escenario, se volvió hacia la audiencia con una serenidad que contrastaba completamente con la teatralidad grandiosa de los oradores anteriores. Mi nombre es Camila Herrero, comenzó, y su voz, amplificada por el micrófono, llenó cada rincón del salón. Trabajo limpiando casas. Limpio los baños de personas que ganan en un día lo que yo gano en un año. Y quiero contarles algo sobre cambiar el mundo. El murmullo de sorpresa fue inmediato, pero Camila continuó sin inmutarse. Todos ustedes han hablado de millones, de proyectos grandiosos, de reformas estructurales. Y está bien, el mundo necesita esas cosas. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo lentamente el salón. Pero yo creo que el mundo se cambia de una manera mucho más simple. Leonardo se encontró conteniendo la respiración, igual que el resto de los presentes. La semana pasada, mientras limpiaba la oficina de un abogado, encontré a su secretaria llorando en el baño. Su hijo estaba enfermo y ella no tenía dinero para el medicamento. ¿Saben qué cambió su mundo esa semana? Que yo le di los 50 euros que tenía guardados para arreglar la calefacción de mi apartamento. La honestidad brutal de la anécdota cortó a través del aire enrarecido del salón como un cuchillo afilado. No fue 1 millón de euros. No fue una fundación. No fue un proyecto con mi nombre grabado en una placa de bronce. Fueron 50 euros y 5 minutos de mi tiempo para escucharla llorar. Camila tomó una pausa, y Leonardo pudo ver lágrimas brillando en los ojos de algunas mujeres en el público. El mundo no se cambia solo con dinero. Se cambia con lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Se cambia cuando elegimos ver a la persona que nos sirve el café como un ser humano con historias, con sueños, con miedo,
Se cambia cuando dejamos de fingir que nuestras fortunas nos hacen mejores personas y empezamos a usarlas para hacer mejores personas. El silencio era ahora absoluto. Incluso los camareros habían dejado de moverse. Si yo tuviera el poder para cambiar el mundo, continuó Camila, y su voz se volvió más suave, más íntima, como si estuviera hablando con cada persona individualmente. No construiría más hospitales. Les enseñaría a las personas a cuidarse unas a otras. No crearía más escuelas. Les mostraría a los niños que aprender puede ser hermoso cuando alguien cree en ellos. No daría más dinero. Daría más tiempo, más atención, más respeto. Se acercó un paso más al micrófono, y cuando habló de nuevo, cada palabra resonó como una campana en la catedral del silencio. Porque ustedes pueden firmar cheques por millones desde la comodidad de sus oficinas con aire acondicionado. Pero cambiar el mundo de verdad, eso requiere ensuciarse las manos. Requiere mirar a los ojos a alguien que está sufriendo y decidir que su dolor importa tanto como el nuestro. Camila se apartó del micrófono y caminó de regreso hacia su mesa, dejando detrás un silencio tan profundo que parecía sagrado. Y Leonardo Salvatierra, sentado en medio de la élite más poderosa de España, se dio cuenta de que acababa de presenciar el momento más honesto de su vida. El primer aplauso comenzó lentamente, como una gota de lluvia solitaria antes de la tormenta. Era una mujer mayor, sentada en la mesa del fondo, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Sus manos se encontraron en un ritmo suave, deliberado, que parecía más una oración que una ovación. Luego se unió otra persona, y otra, hasta que todo el salón estalló en una ovación que no tenía nada que ver con la cortesía social ensayada. Era algo más profundo, más visceral, como si 500 personas hubieran recordado simultáneamente algo que habían olvidado sobre ser humanos. Camila se sentó en su silla con las mejillas ardiendo, sus manos temblando ligeramente sobre la tela burgundy de su vestido. No había planeado decir nada de eso. Las palabras habían brotado de algún lugar que no sabía que existía dentro de ella, como agua de un manantial subterráneo que finalmente encuentra una grieta hacia la superficie. Leonardo la observaba con una expresión que ella no podía descifrar. Sus ojos oscuros tenían una intensidad nueva, como si la estuviera viendo por primera vez. O tal vez, pensó Camila, como si se estuviera viendo a sí mismo por primera vez a través de los ojos de ella. La ovación se prolongó durante casi 2 minutos completos. Cuando finalmente se desvaneció, el silencio que quedó era diferente al anterior. Ya no era expectativa, era respeto. Aurelio Santamaría regresó al micrófono, claramente emocionado y luchando por encontrar las palabras apropiadas para seguir un momento como ese. Creo que todos necesitamos un momento para reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar, logró decir, su voz ligeramente temblorosa. Señorita Herrero, ha tocado algo en todos nosotros que tal vez habíamos olvidado. El resto de la velada pasó como en una bruma surrealista. Personas que jamás habían dirigido la mirada hacia Camila se acercaban a su mesa para hablar con ella. No era curiosidad morbosa ni condescendencia aristocrática. Era algo más genuino, más vulnerable. Una empresaria de cosméticos le confesó que no había abrazado a su hija en meses porque estaba demasiado ocupada construyendo su futuro. Un ministro retirado le habló sobre su jardinero, a quien conocía desde hacía 15 años, pero del cual nunca había preguntado el nombre. Una heredera millonaria admitió que no recordaba la última vez que había hecho algo bueno, sin que hubiera una cámara presente para documentarlo. Leonardo escuchaba estas confesiones con una fascinación mezclada con horror. Era como si Camila hubiera abierto una compuerta emocional que llevaba años sellada en cada una de esas personas. Y él se daba cuenta, con una claridad que lo incomodaba profundamente, de que él también tenía esa compuerta. También tenía años de decisiones frías, calculadas, desprovistas de cualquier consideración humana real. ¿En qué piensas? La voz suave de Camila lo sacó de sus reflexiones. Las últimas personas habían terminado de hablar con ella, y ahora estaban relativamente solos en su mesa. Leonardo giró su copa de whisky entre sus dedos, observando cómo el líquido ámbar capturaba y reflejaba las luces del salón. Estoy pensando, dijo lentamente, en que llevo 35 años viviendo y trabajando en este mundo, y nunca había escuchado a alguien hablar como tú hablaste esta noche. ¿Cómo hablé? Con verdad. La palabra salió más vulnerable de lo que él había pretendido. Sin agenda, sin cálculo, sin máscara.
Camila lo estudió durante un momento, y Leonardo sintió como si ella pudiera ver a través de todas las capas de barniz social que había construido a lo largo de los años. ¿Y eso te molesta? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Le molestaba? ¿O era algo más complejo, más perturbador? Me hace cuestionarme cosas que pensé que tenía resueltas. Durante el trayecto de regreso, el interior del Mercedes se llenó de un silencio que no era incómodo, sino reflexivo. Esteban conducía con su discreción habitual, pero Leonardo notó que de vez en cuando miraba a Camila por el espejo retrovisor con una expresión de respeto genuino. Camila, comenzó Leonardo cuando ya se acercaban al barrio de Vallecas. ¿Lo que dijiste esta noche fue demasiado? Lo interrumpió ella, con una nota de ansiedad en la voz. Sé que no debería haber hablado así. No es mi lugar, no es mi mundo. No. La firmeza en la voz de Leonardo la sorprendió. Fue perfecto. Fue necesario. Camila se volvió hacia él, y en la luz intermitente de las farolas callejeras, Leonardo pudo ver algo en sus ojos que no había notado antes. Vulnerabilidad, miedo, la misma incertidumbre que él estaba sintiendo. Tengo que preguntarte algo, continuó Leonardo. Esa historia que contaste, la mujer con el hijo enfermo, los 50 euros. ¿Qué pasa con eso? ¿Era verdad? Camila asintió, y Leonardo pudo ver que había más historias detrás de esa, más momentos de generosidad silenciosa, que ella nunca había compartido porque no se le había ocurrido que fueran extraordinarios. Se llamaba Esperanza, dijo suavemente. Trabajaba para un bufete de abogados en el centro. Su hijo tenía asma y necesitaba un inhalador nuevo. Yo había estado ahorrando ese dinero durante 3 meses para arreglar la calefacción, pero cuando la vi llorar, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Leonardo entendía perfectamente. El coche se detuvo frente al edificio destartalado donde vivía Camila. Las luces de algunas ventanas seguían encendidas, proyectando rectángulos amarillos sobre la fachada agrietada. Era un contraste devastador con el lujo dorado del salón que acababan de dejar. Camila, dijo Leonardo cuando ella comenzó a abrir la puerta del coche. Sí, esta noche cambiaste algo. No solo en el evento, en mí. Ella lo miró durante un largo momento, y Leonardo sintió como si estuviera siendo evaluado por algún criterio que no entendía completamente. Las personas no cambian en una noche, señor Salvatierra, dijo finalmente. Solo recuerdan quiénes eran antes de olvidarse. Y con esas palabras, salió del coche y desapareció en la entrada del edificio, dejando a Leonardo sentado en el asiento trasero de su Mercedes, rodeado de lujo y vacío, preguntándose cuándo exactamente había olvidado quién era. Y por primera vez en años, esa pregunta no tenía una respuesta fácil. El despertador de Camila sonó a las 6 de la mañana, como todos los días desde hacía 2 años. Pero cuando extendió la mano para apagarlo, algo diferente captó su atención. La pantalla de su teléfono móvil, un modelo básico que había comprado de segunda mano, parpadeaba con una cantidad inusual de notificaciones. 27 llamadas perdidas, 89 mensajes de texto, 156 notificaciones de redes sociales. Se incorporó en la cama, completamente despierta de golpe. Paloma ya no estaba en su cama individual del otro lado del pequeño cuarto. Había salido temprano para su turno de prácticas en el hospital. Con dedos temblorosos, abrió la primera notificación. Era un enlace a YouTube. El título del video la hizo contener la respiración. Empleada doméstica deja sin palabras a la élite española con discurso sobre la verdadera caridad. El video tenía 2.3 millones de visualizaciones y había sido subido apenas 12 horas atrás. A 15 kilómetros de distancia, en su oficina con vista panorámica de Madrid, Leonardo Salvatierra estaba experimentando su propia conmoción matutina. Beatriz había entrado a su despacho con una expresión que él no había visto en 15 años de trabajo conjunto. Una mezcla de asombro, preocupación y algo que parecía extrañamente parecido al orgullo. Señor Salvatierra, comenzó, dejando una tablet sobre su escritorio. Necesita ver esto. Leonardo miró la pantalla y sintió que el mundo se inclinaba ligeramente sobre su eje. El video del discurso de Camila estaba siendo reproducido en todos los principales portales de noticias españoles. Pero no solo eso. Había aparecido en medios internacionales. BBC, CNN, Le Figaro, La República. ¿Cómo? Comenzó, pero su voz se desvaneció cuando leyó algunos de los titulares. La mujer que avergonzó a la élite española. El discurso que España necesitaba escuchar.
empleada doméstica se convierte en voz de la conciencia social. Alguien grabó todo el discurso y lo subió anoche, explicó Beatriz. En 6 horas se había vuelto viral en España. En 12 horas había cruzado fronteras. Leonardo siguió leyendo, su expresión volviéndose más tensa con cada titular. La mayoría de los comentarios eran positivos, elogiando la honestidad y valentía de Camila. Pero también había otros, más críticos, más venenosos. ¿Quién se cree que es para juzgar a sus superiores? Típica empleada resentida buscando sus 15 minutos de fama. Leonardo Salvatierra utilizando a una mujer vulnerable para su imagen pública. Ese último comentario lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Has intentado contactar con ella?, preguntó, sintiendo una urgencia extraña de protegerla de todo esto. Su teléfono está saturado. He intentado llamar 5 veces. Camila estaba sentada en el pequeño sofá de su apartamento, observando su teléfono sonar una y otra vez sin atreverse a responder. Habían llamado periodistas, productores de televisión, agencias de publicidad, e incluso alguien que decía representar a una editorial interesada en publicar su historia inspiradora. Todo era demasiado. Demasiado rápido, demasiado abrumador, demasiado lejos de la vida silenciosa y digna que había construido durante años. Cuando finalmente sonó el timbre de la puerta, por un momento pensó en no abrir, pero entonces escuchó una voz familiar a través de la puerta delgada. «Camila, soy yo, Leonardo». Abrió la puerta y se encontró con un hombre que parecía tan desarreglado emocionalmente como ella se sentía. Leonardo llevaba el mismo traje de la noche anterior, pero arrugado, como si no hubiera dormido. Su cabello perfectamente peinado estaba despeinado, y sus ojos tenían una intensidad desesperada que ella nunca había visto. «¿Estás bien?», fueron las primeras palabras que salieron de sus labios, y la preocupación genuina en su voz la sorprendió. «Yo no sé», admitió ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Leonardo entró al pequeño apartamento, y por primera vez vio realmente cómo vivía Camila. La humildad del espacio no era degradante, era digna. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado. Había libros apilados en cajas que servían como mesas auxiliares, plantas que crecían en latas recicladas convertidas en macetas, y fotografías familiares pegadas con cinta en las paredes agrietadas. «Camila, lo siento», dijo, volviéndose hacia ella. «No tenía idea de que esto pasaría. Si hubiera sabido, ¿no me habrías invitado?». La pregunta salió más dolida de lo que ella había pretendido. Leonardo se detuvo, estudiando su rostro. Era una pregunta compleja, y ambos lo sabían. «No lo sé», respondió con una honestidad que la sorprendió. «Pero me alegro de que lo hice». Pasaron la siguiente hora sentados en el pequeño sofá, él mostrándole los diferentes artículos y videos en su teléfono, ella tratando de procesar la magnitud de lo que había sucedido. «Mira este», dijo Leonardo deslizando su dedo por la pantalla. «Es de un periódico de Argentina, y este, de México. Tu discurso se ha traducido a 6 idiomas». Camila observaba las imágenes de sí misma en el escenario, palabras que había dicho sin pensar convertidas ahora en citas inspiracionales con fondos decorativos en Instagram. «No era mi intención que esto pasara», murmuró. Solo dije lo que sentía. Lo sé. Y creo que esa es exactamente la razón por la que está tocando a tantas personas». Leonardo se inclinó hacia adelante, estudiando su expresión. «Camila, ¿sabes lo que esto significa? ¿Que perdí mi trabajo?». La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. «¿Qué? No, por supuesto que no has perdido tu trabajo. Míralo desde mi perspectiva», dijo ella, señalando el teléfono. «Soy la empleada doméstica que humilló a tu círculo social en televisión nacional. Tu reputación...». «Mi reputación puede irse al infierno», la interrumpió Leonardo, con una vehemencia que los sorprendió a ambos. Se quedaron mirándose durante un momento que se extendió como una cuerda tensa entre ellos. Leonardo se dio cuenta de que era la primera vez que había dicho algo así. La primera vez en su vida adulta que había puesto algo por encima de su imagen pública. «Camila», dijo suavemente, «hay algo que necesito que sepas. Anoche, después de dejarte aquí, no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cada palabra que dijiste, en cada persona con la que he interactuado en los últimos años, en cada decisión que he tomado pensando solo en números y beneficios». Hizo una pausa, luchando con palabras que nunca había tenido que decir antes. «Creo que llevas razón. Creo que he olvidado quién era antes de construir todo esto. Y creo que tú me estás ayudando a recordarlo».
Camila lo observaba con esos ojos verdes que parecían capaces de ver a través de cualquier pretensión, y Leonardo sintió como si estuviera siendo evaluado por criterios completamente nuevos. ¿Y qué vas a hacer con eso?, preguntó ella finalmente. Era la pregunta del €1.000.000, literalmente. Y por primera vez en su vida, Leonardo Salvatierra no tenía una respuesta calculada. La pregunta de Camila quedó flotando en el aire del pequeño apartamento como el humo de una vela recién apagada. Leonardo la miró durante un largo momento, consciente de que cualquier cosa que dijera a continuación definiría no solo su relación con ella, sino quién era él realmente como persona. No lo sé, admitió finalmente, y esas 3 palabras le costaron más esfuerzo que cualquier presentación multimillonaria que hubiera dado en su vida. Por primera vez en 15 años. No tengo un plan. Camila asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Se levantó del sofá y caminó hacia la pequeña ventana que daba al patio interior del edificio. Desde allí podía ver las ventanas de otros apartamentos similares al suyo, vidas humildes transcurriendo detrás de cortinas baratas y plantas en macetas improvisadas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo sin volverse hacia él. Ayer por la mañana, mi mayor preocupación era si tendría suficiente dinero para comprar el regalo de cumpleaños de Paloma. Ahora tengo periodistas acampando frente a mi edificio y ofertas para escribir un libro sobre mi filosofía de vida. Leonardo se puso de pie y caminó hacia ella, deteniéndose lo suficientemente cerca para ver su reflejo en el cristal de la ventana junto al de ella. ¿Te arrepientes? Camila se volvió para mirarlo, y Leonardo pudo ver algo en sus ojos que no había estado allí antes. No era arrepentimiento. Era una especie de resolución melancólica. No me arrepiento de lo que dije. Me arrepiento de la ingenuidad de pensar que podía decir la verdad sin que hubiera consecuencias. El teléfono de Leonardo vibró insistentemente en su bolsillo. Era la 5ª llamada en 10 minutos. Finalmente lo sacó y vio el nombre en la pantalla. Rodrigo Mendizábal, el director de medios que había sido tan brutalmente desarmado por Camila la noche anterior. Tengo que contestar, murmuró, llevándose el teléfono al oído. Rodrigo. Leonardo. Necesitamos hablar. Ahora. La voz al otro lado de la línea tenía una urgencia que bordeaba la amenaza. Estoy ocupado en este momento. Tu empleada estrella está causando un problema de relaciones públicas para todos los que estuvimos en esa mesa anoche. Algunos de nuestros socios están preocupados. Leonardo miró a Camila, que fingía no estar escuchando, pero claramente captaba cada palabra de la conversación. ¿Preocupados por qué? Por la imagen. Por las implicaciones. Leonardo, ella nos hizo quedar como aristócratas desconectados de la realidad. Tal vez porque lo somos. El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que Leonardo pensó que la llamada se había cortado. ¿Perdón? Has escuchado bien, Rodrigo. Tal vez Camila tenía razón en todo lo que dijo. Leonardo, escúchame muy bien. Tienes una carrera que proteger, una empresa que dirigir, inversores que mantener contentos. No puedes permitir que una empleada doméstica destruya todo lo que has construido. Leonardo sintió algo ardiendo en su pecho, una ira que no había sentido en años. Rodrigo, déjame aclararte algo. Camila Herrero ha mostrado más integridad en una noche de lo que algunos de nosotros hemos mostrado en décadas. Y si eso amenaza tu mundo perfecto de apariencias y beneficios, tal vez es hora de que ese mundo se tambalee un poco. Colgó el teléfono y se encontró con Camila observándolo con una expresión indescifrable. ¿Acabas de defender mi honor ante uno de los hombres más poderosos de los medios españoles?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Acabo de decir la verdad ante uno de los hombres más falsos que conozco. Durante la hora siguiente, el teléfono de Leonardo no dejó de sonar. Beatriz, su junta directiva, inversores, socios comerciales, todos con el mismo mensaje. Controla la situación, minimiza el daño, protege la imagen de la empresa. Pero sentado en ese pequeño sofá, en ese apartamento humilde que olía a café casero y detergente barato, Leonardo se dio cuenta de que no quería controlar nada. No quería minimizar nada. No quería proteger una imagen que había construido a costa de su propia humanidad. Camila, dijo finalmente, después de que el teléfono hubiera estado en silencio durante 5 minutos. Quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre soy honesta contigo. Lo sé. Esa es exactamente la razón por la que necesito preguntarte esto. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas.
¿Qué ves cuando me miras? La pregunta la tomó por sorpresa. Camila lo estudió durante un momento, y Leonardo sintió como si estuviera siendo sometido a un tipo de examen que jamás había experimentado. Veo a un hombre que ha olvidado que está permitido sentir cosas, dijo finalmente. Veo a alguien que ha construido muros tan altos que ya ni siquiera recuerda qué está protegiendo dentro de ellos. Sus palabras fueron como un bisturí emocional, cortando a través de todas las capas de autoprotección que él había construido. Pero también veo a alguien que quiere recordar, continuó ella. Alguien que está cansado de vivir en un mundo donde todo tiene precio pero nada tiene valor. Leonardo sintió algo quebrándose dentro de su pecho, algo que había estado bajo presión durante años finalmente cediendo. ¿Y si quisiera cambiar?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Y si quisiera ser diferente? Camila se acercó a él en el sofá, y por primera vez desde que se conocían, fue ella quien tomó la iniciativa del contacto físico, poniendo su mano sobre la de él. Entonces tendrías que estar dispuesto a perder algunas cosas que crees que necesitas, dijo suavemente. Tendrías que estar dispuesto a decepcionar a algunas personas que crees que importan. Tendrías que estar dispuesto a ser vulnerable. Leonardo miró sus manos entrelazadas, la suya cuidada y manicurada, la de ella trabajada y real. ¿Y si no sé cómo hacer eso? Camila sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. Entonces tal vez podrías empezar por preguntarte qué es lo que realmente quieres. No lo que se supone que debes querer, no lo que tu empresa necesita que quieras, no lo que tu círculo social espera que quieras, sino lo que tú, Leonardo, realmente quieres en tu vida. Era la pregunta más simple y más complicada que le habían hecho en años. Y mientras la luz del atardecer se filtraba a través de la pequeña ventana, pintando el humilde apartamento con tonos dorados, Leonardo Salvatierra se dio cuenta de que la respuesta a esa pregunta podría estar sentada exactamente frente a él. 3 días después del evento, Leonardo se encontró haciendo algo que jamás había hecho en su vida adulta. Canceló todas sus reuniones de la semana. Beatriz lo miraba como si hubiera perdido la razón, mientras él limpiaba su calendario con la misma determinación con la que había construido su imperio. Señor Salvatierra, tiene la junta directiva el jueves, los inversores japoneses el viernes, y la conferencia de prensa sobre la expansión hotelera. Cancela todo, repitió Leonardo, cerrando su laptop con un clic definitivo. Y Beatriz, a partir de ahora, quiero que busques información sobre programas de responsabilidad social, reales, no esos eventos de relaciones públicas que hemos estado haciendo. Beatriz anotó las instrucciones con expresión desconcertada, pero había trabajado con él lo suficiente para reconocer cuando una decisión era definitiva. Leonardo salió de su oficina y se dirigió directamente al garaje. No llamó a Esteban. Él mismo condujo su Audi plateado a través de Madrid, navegando por calles que conocía pero que nunca había visto realmente, hasta llegar al barrio de Vallecas. Cuando Camila abrió la puerta de su apartamento, lo encontró con una expresión que no había visto antes. Había algo diferente en sus ojos, una claridad que parecía nueva. ¿Has desayunado?, fue lo primero que le preguntó. La simplicidad de la pregunta la tomó por sorpresa. Durante 3 días, había estado respondiendo llamadas de medios internacionales, leyendo análisis sociológicos de su discurso, y rechazando ofertas millonarias para aparecer en programas de televisión, pero nadie le había preguntado si había desayunado. No, admitió. He estado ocupada. Perfecto. Conozco un lugar. El lugar resultó ser una pequeña cafetería en una esquina que Leonardo nunca había notado, a pesar de haber pasado por esa área cientos de veces durante sus viajes de negocios. El local tenía 6 mesas, una máquina de café que parecía tener al menos 20 años, y un hombre mayor detrás del mostrador que saludó a Camila por su nombre. Doña Camila, ¿cómo está usted? Vi las noticias. Toda la familia está orgullosa de lo que hizo. Leonardo observó la interacción con fascinación. Aquí, Camila no era una sensación viral. Era simplemente una vecina querida, alguien que pertenecía a una comunidad real. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y por primera vez en años, Leonardo se encontró en un lugar donde nadie lo reconocía, donde nadie quería nada de él, donde podía simplemente ser. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó, tomando un sorbo del café más fuerte que había probado en años. Vengo aquí todas las mañanas antes del trabajo. O venía. Camila hizo una pausa. Supongo que tendré que encontrar una nueva rutina. ¿Por qué? Porque ahora soy la mujer del discurso viral. Porque la gente me mira diferente. Porque
Porque ya no soy invisible. Leonardo estudió su expresión y se dio cuenta de que había algo melancólico en su voz. ¿Echas de menos ser invisible? Camila removió lentamente el azúcar en su café, pensando en la respuesta. Hay poder en la invisibilidad, dijo finalmente. Puedes ver cómo son realmente las personas cuando creen que nadie está mirando. Puedes ayudar sin que se convierta en un espectáculo. Puedes vivir auténticamente, sin que cada gesto sea analizado. Sus palabras golpearon a Leonardo con una fuerza inesperada. Durante toda su vida adulta, había sido exactamente lo contrario de invisible. Cada decisión, cada aparición pública, cada relación había sido catalogada, analizada, juzgada por su valor en términos de imagen y beneficio. Camila, hay algo que necesito decirte, comenzó, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Estos últimos días, desde la noche del evento, he estado pensando en todo lo que dijiste. No solo el discurso, sino todo. La forma en que ves el mundo, la forma en que vives, la forma en que me ves a mí. Camila dejó de remover su café y lo miró con esos ojos verdes que parecían capaces de ver a través de cualquier pretensión. He tomado algunas decisiones, continuó Leonardo. Decisiones que van a cambiar mi vida, mi empresa, mi futuro. Y antes de hacerlas oficiales, necesito que sepas que tú fuiste la razón. No solo la inspiración, sino la razón. El café alrededor de ellos continuaba con su ritmo matutino normal. El señor detrás del mostrador limpiaba tazas. Una pareja de ancianos jugaba dominó en la esquina. Un joven leía el periódico mientras desayunaba. Vida normal, auténtica, real. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Camila suavemente. Leonardo respiró profundo, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo. Voy a reestructurar completamente mi empresa. No más eventos de caridad superficiales. No más decisiones basadas únicamente en beneficios. Voy a implementar programas reales de responsabilidad social, salarios dignos para todos los empleados, beneficios de salud integral. Hizo una pausa. Y voy a empezar donando la mitad de mis ganancias anuales a organizaciones que realmente hacen la diferencia. Camila parpadeó varias veces, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Leonardo, eso va a costar millones. Tus socios, tu junta directiva. Ya he hablado con mi abogado. Puedo hacerlo. No será fácil. Habrá resistencia. Probablemente perderé algunos socios y algunos amigos. Pero por primera vez en años, voy a tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es rentable. Se inclinó hacia adelante, tomando sus manos a través de la pequeña mesa. Pero hay algo más, Camila. Algo más importante que todos los cambios empresariales, que todo el dinero, que toda la reestructuración. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido, sintiendo que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría la naturaleza de todo lo que había entre ellos. ¿Qué es? Leonardo la miró a los ojos, y cuando habló, su voz tenía una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado de él. Te he enamorado de ti, perdidamente, completamente, irrevocablemente enamorado de ti. Y sé que probablemente sea la cosa más complicada e inapropiada del mundo, considerando cómo nos conocimos, considerando la diferencia entre nuestros mundos, considerando todo, pero no puedo cambiar lo que siento, y no quiero hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como promesas frágiles, y Camila se dio cuenta de que el mundo que conocía acababa de cambiar para siempre. Las palabras de Leonardo flotaron entre ellos como confesiones susurradas en una catedral. Camila sintió como si el aire del pequeño café se hubiera vuelto más denso, más cargado de posibilidades y peligros que no sabía cómo navegar. Su primer instinto fue apartar las manos, crear distancia física para poder pensar con claridad. Pero algo en la expresión de Leonardo la detuvo. Había una vulnerabilidad tan pura en sus ojos que apartarse habría sido como cerrar la puerta a un alma que se estaba abriendo por primera vez en años. Leonardo, comenzó, su voz apenas un susurro. No, la interrumpió suavemente. Antes de que digas cualquier cosa, antes de que enumeres todas las razones por las que esto es imposible, complicado o inapropiado, déjame decirte algo más. Camila asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sé que venimos de mundos diferentes. Sé que hay un abismo entre lo que yo he tenido siempre y lo que tú has tenido que luchar para conseguir. Sé que existe la posibilidad de que pienses que esto es algún tipo de capricho millonario o fantasía temporal.
Sus dedos se entrelazaron más firmemente con los de ella. Pero necesito que sepas que nunca en mi vida había sentido algo tan real, tan genuino, tan necesario como lo que siento por ti. Camila cerró los ojos durante un momento, sintiendo como si estuviera de pie al borde de un precipicio. Cuando los abrió de nuevo, encontró a Leonardo observándola con una intensidad que parecía capaz de ver hasta los rincones más profundos de su alma. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo?, preguntó ella finalmente. Dímelo, que este sentimiento, esta conexión que hay entre nosotros, sea producto de las circunstancias, que sea la adrenalina del evento, la emoción de haber salido en las noticias, la novedad de conocer a alguien diferente. Su voz se quebró ligeramente. Que cuando todo esto pase, cuando la fama viral se desvanezca y regreses a tu mundo real, te des cuenta de que yo no encajo en él. Leonardo soltó sus manos y, por un momento terrible, Camila pensó que había confirmado sus peores temores. Pero entonces él se puso de pie, rodeó la pequeña mesa y se arrodilló junto a su silla en medio del café lleno de gente. Las conversaciones a su alrededor se detuvieron. El señor detrás del mostrador dejó de limpiar tazas. La pareja de ancianos levantó la vista de su dominó, pero Leonardo no parecía darse cuenta de nada más que de los ojos verdes de Camila. Camila Herrero, dijo, tomando sus manos de nuevo. Esto no tiene nada que ver con eventos virales o circunstancias extraordinarias. Esto tiene que ver con el hecho de que cuando te veo sonreír genuinamente, siento como si viera el sol por primera vez. Tiene que ver con que cuando hablas, dices cosas que hacen que el mundo tenga más sentido. Tiene que ver con que cuando estoy contigo, soy la versión de mí mismo que siempre quise ser, pero que había olvidado que era posible. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no sabía cómo nombrar, algo entre alivio y terror y esperanza. Leonardo, susurró, no te estoy pidiendo que cambies tu vida por mí, continuó él. Te estoy pidiendo que me dejes cambiar la mía por ti, por nosotros, por la posibilidad de construir algo real juntos. Camila lo miró durante un momento que se sintió como una eternidad. Veía todo lo que él estaba ofreciendo, todo lo que estaba arriesgando, todo lo que podría ganar o perder. Pero más que eso, veía al hombre que había descubierto que era posible amar de una manera que no había sabido que existía. Tengo una condición, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Cualquiera, si vamos a hacer esto, si vamos a intentar esto, tiene que ser como iguales, no como el millonario y la empleada doméstica, no como el patrón y la trabajadora, como Leonardo y Camila, como dos personas que se eligen todos los días, no por lo que tienen o lo que pueden ofrecer, sino por quienes son cuando nadie más está mirando. Leonardo sintió como si ella acabara de pronunciar las palabras que había estado buscando toda su vida sin saber siquiera que las necesitaba. Eso significa... Camila se inclinó hacia él, tan cerca que pudo ver cada pestaña, cada línea de expresión alrededor de sus ojos, cada marca que la vida había dejado en su rostro. Significa que yo también me he enamorado de ti, Leonardo Salvatierra, a pesar de toda lógica, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todo lo que dice el sentido común. Me he enamorado del hombre que vi cancelar reuniones millonarias para venir a desayunar conmigo en un café de barrio. Me he enamorado del hombre que defendió mi honor ante su círculo social. Me he enamorado del hombre que está dispuesto a reestructurar su vida entera porque finalmente encontró algo que vale más que el dinero. Y entonces, en medio de ese pequeño café en Vallecas, con el señor del mostrador sonriendo con aprobación y la pareja de ancianos aplaudiendo discretamente, Leonardo Salvatierra y Camila Herrero se besaron por primera vez. Fue un beso que sabía a café fuerte y a promesas nuevas. Un beso que sabía a verdad después de años de mentiras convenientes. Un beso que sabía a la posibilidad de que dos mundos diferentes pudieran encontrar una manera de convertirse en uno solo. Cuando se separaron, Leonardo apoyó su frente contra la de ella, ambos sonriendo como adolescentes que acabaran de descubrir el amor. ¿Y ahora qué?, susurró Camila. Ahora, respondió Leonardo, levantándose y extendiendo su mano hacia ella. Construimos algo completamente nuevo, juntos. Y cuando Camila tomó su mano y se puso de pie, ambos sabían que acababan de comenzar la aventura más importante de sus vidas. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo.
No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar. Así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del nuevo centro comunitario en Vallecas, proyectando patrones dorados sobre las paredes recién pintadas. Camila estaba sentada en una pequeña mesa redonda, ayudando a una niña de 8 años con sus tareas de matemáticas, cuando sintió una mirada familiar posándose sobre ella. Leonardo estaba en la entrada, observándola con esa sonrisa que había aprendido a amar en los últimos 6 meses. Ya no llevaba trajes de 3.000 euros todos los días. Hoy vestía jeans y una camisa casual, con las mangas arremangadas y una pequeña mancha de pintura en el brazo izquierdo, evidencia de que había estado trabajando en la renovación del salón principal. Los cambios en él iban mucho más allá de la ropa. Había algo en su postura, en la forma en que se movía por el mundo, que era completamente diferente. Era como si hubiera encontrado su lugar real en el universo después de años de vivir en un espacio que nunca había sido verdaderamente suyo. «Señorita Camila», la voz de la pequeña Lucia la trajo de vuelta al presente. «¿Está bien?». Se quedó mirando hacia allá con una sonrisa muy rara. Camila se sonrojó ligeramente, algo que todavía hacía con frecuencia cuando se daba cuenta de que había estado perdida en pensamientos sobre Leonardo. «Estoy perfectamente, cariño. ¿Ya terminaste con este problema?». La transformación de Leonardo había sido gradual pero profunda. Tal como había prometido ese día en el café, había reestructurado completamente su empresa. Había perdido algunos socios, había enfrentado resistencia de su junta directiva y había tenido que navegar meses de presión mediática y cuestionamientos sobre sus decisiones empresariales poco ortodoxas. Pero también había ganado algo que nunca había tenido: respeto genuino de sus empleados, propósito real en su trabajo, y la satisfacción de saber que cada decisión que tomaba estaba alineada con sus valores más profundos. El centro comunitario había sido su primera gran inversión personal, no de la empresa, sino suya. Un espacio donde niños como Lucía pudieran tener ayuda con las tareas, donde madres solteras pudieran asistir a clases de capacitación laboral, donde familias enteras pudieran encontrar recursos que necesitaban pero que antes estaban fuera de su alcance. Camila había dejado su trabajo como empleada doméstica, pero no para convertirse en la novia del millonario, como algunos medios habían especulado maliciosamente. Había aceptado la dirección del centro comunitario, un trabajo que requería todas sus habilidades de organización, su comprensión profunda de las necesidades de su comunidad y su capacidad natural para hacer que las personas se sintieran valoradas y escuchadas. «Terminé», anunció Lucía mostrando su cuaderno con orgullo. «Excelente trabajo, pequeña. Ahora ve a mostrarle a tu mamá lo inteligente que eres». Mientras Lucia corría hacia donde su madre estaba tomando una clase de computación básica, Leonardo se acercó a la mesa de Camila. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, besándola suavemente en la frente, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «Productivo». María consiguió el trabajo en la oficina de contabilidad. Carlos aprobó su examen de conducir, y Lucía finalmente entendió las fracciones. Camila se puso de pie y se estiró. «¿Y el tuyo?». «Reunión con los arquitectos para el segundo centro. Parece que podremos abrir en Carabanchel antes de fin de año». Caminaron juntos hacia la salida, saludando a las familias que se iban después de las actividades de la tarde. Era un ritual que habían desarrollado, estos minutos de transición entre el trabajo y su vida personal, donde compartían los detalles pequeños pero importantes de sus días. Su relación había encontrado un equilibrio que ninguno de los dos había esperado. Vivían juntos en un apartamento de tamaño mediano, en un barrio de clase media, un lugar que era lo suficientemente cómodo sin ser ostentoso, lo suficientemente privado sin estar aislado del mundo real. Leonardo había vendido la mansión sin una pizca de nostalgia. «Camila», dijo Leonardo mientras caminaban hacia su coche, un Toyota híbrido que había reemplazado al Audi. «Hay algo que quiero preguntarte». Había algo en su tono que hizo que ella lo mirara más atentamente. Conocía esa voz. Era la misma que había usado cuando le pidió que lo acompañara al evento benéfico, la misma que había usado cuando le confesó que estaba enamorado de ella. «¿Qué pasa?». Leonardo se detuvo en medio de la acera y se volvió hacia ella. Del bolsillo de sus jeans sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino. «No es lo que piensas», dijo rápidamente, viendo la expresión de sorpresa en el rostro de Camila.
Bueno, sí es lo que piensas, pero no de la manera que piensas. A pesar de los nervios evidentes en la voz de Leonardo, Camila se echó a reír. Leonardo Salvatierra, eres la única persona que conozco que puede hacer que una propuesta de matrimonio suene como una presentación corporativa confusa. Es que, quiero hacerlo bien. Quiero que sepas que esto no es sobre gestos grandiosos o anillos caros o... Camila puso sus dedos sobre sus labios, silenciándolo con la misma ternura que había aprendido a usar para calmarlo cuando se perdía en su propia ansiedad de perfección. Leonardo, mírame, respira, y pregúntame lo que quieres preguntarme. Él tomó una respiración profunda, la miró a los ojos, y de repente toda la complejidad se desvaneció. Era solo ellos dos, en una acera cualquiera, con el amor más real que cualquiera de los dos había conocido. Camila Herrero, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres seguir construyendo esta vida loca y hermosa que hemos creado juntos? ¿Quieres ser mi compañera en todo, para siempre? La respuesta de Camila vino sin vacilación, sin drama, con la misma honestidad directa que la había caracterizado desde el primer día que se conocieron. Sí, Leonardo, por supuesto que sí. Y mientras él deslizaba el anillo sencillo pero hermoso en su dedo, y mientras se besaban en esa acera común en Vallecas, ambos sabían que habían encontrado algo que era más valioso que cualquier fortuna. Habían encontrado un amor que los había hecho mejores personas, y una vida que tenía significado real. 6 meses después del evento que había cambiado todo, Leonardo Salvatierra y Camila Herrero habían descubierto que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias, sino en la capacidad de tocar vidas, de crear comunidad, de amar auténticamente y de despertar cada día sabiendo que lo que hacían importaba. Habían aprendido que cambiar el mundo, después de todo, comenzaba por permitir que el mundo los cambiara a ellos. ¿Y tú, querido lector, tuvieras el valor de amar a alguien que te transformara completamente? ¿Estarías dispuesto a cambiar toda tu vida por encontrar algo auténtico y real? ¿Qué has aprendido de la historia de Leonardo y Camila sobre lo que realmente importa en la vida? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.